Las Sagradas Escrituras, queridos amigos y hermanos de Leña para el Fuego, nos dan lecciones impresionantes. A veces creemos que todo lo que ocurre en nuestro entorno es simplemente la casualidad o lo que tiene que ocurrir, como si no hubiese una razón por lo cual ocurren o no hubiese una plataforma de lanzamiento de estos eventos. No es así. Nada ocurre por casualidad, sino que todo es el resultante de los hechos de los hombres. Las cosechas no vienen si no es por semillas, y alguien siembra esas semillas. A veces son semillas buenas y se recoge una cosecha buena y abundante. A veces son muy malas las semillas. Y en el ámbito de los gobiernos esto es así. Cuando se siembra, se cosecha. A veces lastimosamente no solo cosecha el gobernante que hace lo malo, sino sus descendientes, que es peor, y el pueblo mismo al que gobierna. Y este es el caso de un rey que viene de Israel, es un descendiente de David, y su nombre es Abiam. Y leemos en el capítulo 15 de Primera de Reyes algo concerniente a él para conocerle un poco. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Interesante lo que leemos. Este es el descendiente directo de Roboam, su madre Maaca, hija de Abisalom, una mujer idólatra que había levantado altar al dios Asera y que era censurada por Dios. Pero este hombre llamado Abiam, que comenzó a reinar sobre Judá cuando ya Jeroboam, que había dividido el reino y que se había ido con las tribus del norte para levantar allá el reino de Israel, tenía guerra completamente todos los días con Jeroboam. Ahora la guerra la emprende con Abiam y se vuelve un tormento aquel reinado que duró muy poco, 3 años y medio, hasta que vino su hijo Asa en su lugar. Pero es interesante ver algo quizás no concerniente a este rey, sino al rey David. David es el rey que toma las tribus de Israel y las unifica y constituye el reino de Judá y de Israel como una sola nación. Es el que lleva a Israel a la adoración, a la alabanza continua, introduce en Salomón su hijo esa pasión por adorar a Dios y le da las bendiciones para que este rey llamado Salomón pueda entonces construir el templo y ser muy bendecido por Dios, hasta que introduce a su hijo Roboam, quien hace algunas cosas malas. Y Dios no los quita, Dios no les impide gobernar, mas mantiene una lámpara encendida sobre Jerusalén, solo por la promesa que le hizo a David como padre de las generaciones,
Qué interesante es cuando Dios cumple un pacto con algún hombre, cuando Dios se mete a honrar a un hombre, porque ese hombre le ha agradado, le ha tocado el corazón. Todos sus descendientes son bendecidos, aun estos que hemos visto que no hicieron lo recto, no se comportaron como David, fueron hasta bendecidos. Qué increíble, ¿no? Dice que Dios, por amor a David, le dio la lámpara en Jerusalén, lo hizo brillar, lo mismo que a Salomón. Pero este hombre se había apartado del camino, y por causa de haberse apartado del camino, tuvo guerra constantemente con Jeroboam. No tuvo paz. Ese es el resultante muchas veces de cuando los gobernantes no adoran ni honran a Dios. Dios desprotege, Dios y su abrigo se corren. ¿Recuerda usted el Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que podrán caer 1000 a la derecha y 10,000 a la izquierda, mas ninguna plaga tocará nuestra morada, porque hemos puesto al Altísimo por nuestra cobertura, le hemos honrado, lo hemos declarado Dios y protector. Mas cuando eso no se hace, entonces la guerra es la cosecha. Y este rey llamado Abiam había hecho mal, no había hecho conforme a lo que David había enseñado a sus generaciones, sino que se dedicó a hacer lo malo. Se apartó de los caminos, se desvió, dejó de adorar y por lo tanto consintió aún que su mujer tuviera ídolos. No quitó los lugares altos, sino que más bien fortaleció aquello y se vino abajo. Duró muy poco su reinado y cuando él muere, entonces viene en su lugar Asa. Aprendamos de esto una lección. Las generaciones son bendecidas por Dios de acuerdo a cómo sus antepasados se dedican al Señor. Ya lo dice Dios en sus mandamientos, que no nos haremos de ninguna imagen, ningún ídolo, no nos postraremos ante ellos ni los adoraremos. Y dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, el pecado, por decirlo de otra forma, la iniquidad de los padres sobre la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Dios castiga el pecado de los padres. Dios marca generaciones por causa del pecado de sus padres. En este caso, este hombre hizo lo malo y como veremos más adelante con los descendientes de él, todos enfrentaron batallas, enfrentaron grandes derrotas, enfrentaron grandes penurias y por qué no decirlo también, el pueblo sufrió por causa del pecado de los reyes. Mas hasta ahí él empezó a vivir lo que es el juicio y el castigo y la disciplina de Dios, pero todo lo que no vivió, todo el peso de la justicia que no le llegó fue por causa de la protección que tuvo por ser un descendiente de David, a quien Dios le había dado promesas y a quien Dios había guardado y había levantado como una lámpara en medio de Israel para las naciones. Quiera Dios que nuestros gobernantes tomen decisiones como las que tomó David y no como las que tomó Roboam y Abiam. Que no sean nuestros gobernantes los que decidan mantener los lugares altos, las idolatrías, que no sean nuestros gobernantes los que preserven el pecado y lo malo y se aparten de los caminos del Señor, sino que hagan lo bueno como David lo hizo, porque entonces será la bendición sobre el pueblo, porque entonces será la protección, la salud, la seguridad y el perdón de Dios. Mas si no lo hacen, entonces sobre los pueblos vendrá la disciplina, el castigo. Que Dios nos ayude, queridas familias, con nuestras oraciones para poner a estos gobernantes del tiempo presente, porque muy pocos honran a Dios, muy pocos le dan el lugar que Dios merece. Y eso significa que sus pueblos pueden sufrir disciplina de Dios y sus descendientes, como lo registra la Biblia, grandes perjuicios en su historia. Que el Señor les bendiga y nos vemos Dios mediante
mañana a la misma hora de hoy.